Hay mucha expectativa, por un lado, hay mucha preocupación, por otro, y estoy hablando de la posibilidad, se empieza a hablar cada vez más fuerte, con más fuerza, que la Corte Penal Internacional, la Corte de La Haya, pida la captura internacional de líderes israelíes y de líderes del grupo terrorista Hamas. Esto por la situación en la Franja de Gaza y por el ataque del grupo terrorista contra Israel. Bueno, es algo que venimos hablando hace unos días, que empieza a tomar cada vez más cuerpo, y por eso en unos minutitos vamos a escuchar un testimonio muy fuerte del primer ministro israelí, del primer ministro Netanyahu, hablando sobre esta posibilidad. Bueno, ¿pasará o no? ¿Qué sucederá con eso? Lo vamos a ir hablando. Pero en estas horas sigue también como una espada de Damocles la posibilidad de la ofensiva terrestre, porque el primer ministro dijo con cese al fuego, sin acuerdo de rehenes, vamos a atacar el sur de Israel, la ciudad de Rafah, cuando hay algunos aliados de Israel que le están diciendo la verdad es que no vemos posibilidad de que eso ocurra sin que se genere un desastre. Y mientras tanto, mientras eso pasa, o se teme que pase en el sur, todo tiene que ver, lo que estoy hablando de lo que está estudiando la Corte Penal Internacional contra el primer ministro Netanyahu, contra el ministro de Defensa y contra el jefe de las Fuerzas Armadas israelíes y contra los líderes del grupo terrorista, tiene que ver con lo que viene pasando en la Franja de Gaza, con denuncias también de distintos organismos de las Naciones Unidas a partir de lo que viene pasando, por ejemplo, en los hospitales, que fueron un epicentro de las batallas más duras, con denuncias de cuerpos que encontraron en fosas comunes atados, en otros casos cuerpos que encontraron entubados, entonces hay una especulación de si fueron enterrados con vida. Bueno, una situación dramática de la que venimos hablando y que está generando una situación donde a medida que va pasando el tiempo, la justicia internacional o organizaciones internacionales empiezan a pedir investigaciones independientes de qué fue lo que pasó, qué es lo que hizo el ejército israelí en la Franja de Gaza, más allá, por supuesto, de las investigaciones que tienen otra cobertura y otra posibilidad en territorio israelí, con lo que hizo el grupo terrorista Hamas. Pero escuchemos un testimonio sobre esto que ha generado tanta polémica y tantas investigaciones en curso, que son los cuerpos en los hospitales. احنا الان يعني بعد انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من مجمع الشفاء تمت عمل خطه طوارئ لاخراج الشهداء من تحت الارض اللي تم دفنهم عن طريق الاحتلال الاسرائيلي عندما كان مقتحما لمستشفى الشفاء. يتم الان اخلاء جميع الشهداء من هذا المكان ويتم توجههم الى المقابر المعروفه طرف وزاره الصحه. Bueno, quizás no se hubiese pensado que después del ataque terrorista de Hamas de ese 7 de octubre y la ofensiva que siguió tantos meses después, hoy la Corte Penal Internacional está estudiando crímenes de guerra, ¿no?, en la Franja de Gaza y obviamente en Israel a manos del grupo terrorista Hamas. Cuando la Corte Penal Internacional emite una orden de captura es porque teme que esas personas o obstruyan la investigación o no se presenten. Ahora lo van a escuchar al primer ministro israelí. Israel, como Estados Unidos, no son firmantes de la Corte Penal Internacional, con lo cual en Israel nadie va a detener eventualmente si la Corte Penal Internacional pide la captura al primer ministro. Pero ¿se acuerdan? Esto lo hablamos cuando la Corte Penal Internacional pidió la captura
del presidente ruso Vladimir Putin por el robo de niños ucranianos que fueron llevados a Rusia. Y a partir de ahí, el presidente ruso tuvo que empezar a ver a dónde se movía, a qué foros internacionales iba, a qué países visitaba, porque son 124 naciones las firmantes de esa Corte Penal Internacional, y eventualmente, si una persona que tiene pedido de captura cae en alguno de esos 124 países, la justicia, la policía de ese país tiene que detenerlos. Bueno, esto está generando un ruido cada vez más fuerte, una preocupación en este primer ministro, que dicho sea de paso, hoy más del 54% de los israelíes, en las últimas encuestas que se hicieron públicas en medios israelíes, le están pidiendo la renuncia. Bueno, la respuesta del primer ministro contundente, muy fuerte, contra esa Corte Penal Internacional que creo que marca, más allá de sus argumentos, también su preocupación por el momento político que le toca vivir. לבית הדין הזה אין לו שום סמכות על מדינת ישראל. האפשרות שהוא יוציא צווי מעצר על פשעי מלחמה נגד מפקדי צה"ל ומנהיגי המדינה, האפשרות הזאת היא שערורייה בקנה מידה היסטורי. 80 שנה אחרי השואה, הגופים הבינלאומיים שקמו למנוע שואה נוספת, שוקלים לשלול ממדינת היהודים את זכותה להגן על עצמה. להגן על עצמה נגד מי? נגד אלה שבאו ועודם פועלים באופן מוצהר לבצע בנו רצח עם. איזה אבסורד, איזה עיוות של הצדק וההיסטוריה. זאת תהיה הפעם הראשונה שמאשימים בפשעי מלחמה מדינה דמוקרטית שנלחמת על חייה לפי כל כללי הדין הבינלאומי. אם הדבר הזה אכן יתרחש, זה יהיה כתם בל יימחה על האנושות כולה. זה יהיה פשע שנאה אנטישמי חסר תקדים. פשע שישפוך שמן על התבערה האנטישמית שכבר משתוללת בעולם. מטרתו של הצעד הזה, אם הוא יתבצע, הוא להלך אימים על מנהיגיה וחייליה של מדינת ישראל, בעצם לשתק את היכולת של ההגנה העצמית של מדינת ישראל. ממשלת ישראל ואזרחי ישראל דוחים זאת על הסף. ישראל מצפה שמנהיגי העולם החופשי יצאו בתקיפות נגד הצעד השערורייתי הזה. צעד שיפגע ביכולת ההגנה העצמית לא רק של מדינת ישראל, אלא של כל הדמוקרטיות בעולם. ישראל מצפה ממנהיגים אלה שיפעילו את מלוא השפעתם, את כל האמצעים העומדים לרשותם, כדי לעצור צעד מסוכן זה, שיהווה פשיטת רגל מוסרית והיסטורית.